Ya, en esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que es la microeconomía, adentrándonos un poco acerca de lo que es la economía. La economía son los medios para satisfacer las necesidades humanas mediante los recursos disponibles que siempre son limitados. En esta ocasión les mostramos en el ejemplo el factor económico, ya que el recurso limitado es el dinero. Ya, para entender más ampliamente lo que es la economía existen tres preguntas básicas: el qué, el cómo y el para quién. El qué hace referencia al qué y a cuánto vamos a producir de estos bienes y servicios, como por ejemplo, si nosotros se nos da por producir camas y muebles, todo depende de la rentabilidad y de nuestros recursos. Es decir, no podríamos fabricar los dos si nuestros recursos son limitados. Deberíamos fabricar uno con un porcentaje mayor y el otro con un porcentaje menor, o fabricar solo uno que nos dé más rentabilidad. Ya. El cómo hace referencia a los factores de producción que utilizamos. En esta ocasión sería la tierra, el trabajo, el capital y las habilidades empresariales. En cuanto a la tierra, los recursos son los recursos naturales que utilizamos, como por ejemplo aquí tenemos la madera. El trabajo, en cambio, es el esfuerzo y el tiempo que se dedicará a la producción de estos bienes y servicios. En cuanto al capital, son las herramientas, los instrumentos, las maquinarias, los edificios y otras construcciones que las empresas utilizan para poder producir bienes y servicios. Ya en cuanto a las habilidades empresariales, el recurso humano que organiza el trabajo, la tierra y el capital. Esta sería la máxima autoridad de la empresa por cuanto sería el dueño y el líder. ¿Para quién? Este se refiere a qué personas va dedicada a los bienes y servicios y quiénes van a poder adquirirlo dependiendo de los ingresos de cada persona. Ya, ahora nos adentraremos ya en lo que es el tema, que es la microeconomía. Bueno, esta es una rama de la economía que estudia cómo los hogares y las empresas toman decisiones para asignar sus limitados recursos. Ya, normalmente en los mercados donde los productos o los servicios se compran y venden, la microeconomía examina cómo estas decisiones y comportamientos afectan a la oferta y la demanda de bienes y servicios. Ya para explicar más a fondo lo que es la microeconomía hablaremos de los dos temas que son la oferta y la demanda. En lo que la oferta es aquella cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a vender a los distintos precios del mercado. Bueno, aquí tenemos un ejemplo en la cual existen tres oferentes que venden las mismas zapatillas, pero a precios distintos. El primer precio es de 50, el segundo precio de 100 y el tercero de 20. En la cual obviamente los demandantes van a ir al de 20, ya que son zapatillas de similar estado, de similares marcas, de similares texturas, es decir, son similares en todo, en la cual los demandantes van a adquirir más al de 20. Ya, bueno, aquí también vamos a hablar acerca de lo que es la curva de la oferta. Bueno, la curva de la oferta de todos los bienes y servicios normales es siempre creciente, o sea, es decir, es positiva. Como consecuencia de que los precios más altos pueden obtener más beneficios, siempre habrá más productores dispuestos a producir más trigo cuando el precio de este suba. Este es un ejemplo muy común que se ha visto en la curva de la oferta. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de lo que es la demanda. Ya, la demanda se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos en los diferentes precios del mercado por un consumidor. Vamos a tomar como ejemplo el anterior que ya lo vimos en la oferta, en la cual la zapatilla más adquirida fue la de 20. Bueno, aquí van a ir más los demandantes y su calidad es la misma, así que va a existir más demanda donde es diferente. Ya, bueno, aquí la curva de la demanda es la representación gráfica de la relación matemática entre la máxima cantidad de un determinado bien o servicio que un consumidor estaría dispuesto a comprar a cada precio de ese bien. Sin embargo, esta demanda es dependiente negativa. Y bueno, igual vamos a tomar el ejemplo que tomamos en la curva de la oferta, en la cual los consumidores estarían dispuestos a comprar más trigo si el precio es bajo que si el precio es alto. El punto de equilibrio. En una situación normal, el mercado se encuentra equilibrado, se oferta tanto como se demanda, es decir, que todo lo que hay que vender se vende. Nadie demanda más ni menos.
de ese determinado bien o servicio de lo que se está ofertando en el mercado, es decir, la oferta y la demanda llegan a un punto igualitario. También les vamos a hablar acerca de lo que es el flujo circular de la economía. Ahí pueden observar el gráfico y bueno, se les explicará más a fondo este tema. Ya. Esto quiere decir que los hogares y las empresas hacen elecciones económicas y los mercados coordinan dichas elecciones. Los hogares eligen las cantidades del trabajo, tierra, capital y habilidades empresariales que venderán o rentarán, o las empresas a cambio de salarios, rentas, intereses y utilidades. Asimismo, eligen cómo gastarán sus ingresos entre los diversos tipos de bienes y servicios disponibles. Las empresas eligen las cantidades de factores de producción que contarán, así las cantidades de bienes y servicios que producirán. Los mercados de bienes y los factores coordinan estas elecciones de los hogares y las empresas. Los flujos en dirección opuesta a las manecillas del reloj en rojo son flujos reales. El flujo de los factores de producción de los individuos a las empresas y el flujo de los bienes y servicios de las empresas a los individuos. Los flujos en el sentido de las manecillas del reloj en azul son los pagos por los flujos rojos. Representan el flujo de ingresos de las empresas a los individuos y los flujos en gastos en bienes y servicios a los hogares a las empresas. La frontera de posibilidades de producción es el conjunto de combinaciones en factores productivos o tecnologías en los que se alcanza la producción máxima. Refleja las cantidades máximas de bienes y servicios que una sociedad es capaz de producir en un determinado periodo y a partir de unos factores de producción y unos conocimientos tecnológicos dados. Bueno, aquí les vamos a presentar un ejemplo en la cual nosotros tenemos una serie de combinaciones, un número de producción de ostras y un número de producción de mejillones, en la cual nosotros podemos observar en la cual si nosotros no producimos ostras, producimos un número mayor de mejillones, y al contrario, lo mismo. Si producimos menos mejillones, producimos más ostras. Si no producimos nada de mejillones, producimos un número mucho mayor al de mejillones. En la cual igual nosotros podemos observar al lado derecho la frontera de posibilidades de producción, en la cual nosotros tenemos los tres límites, la cual es ineficiente, la eficiente y la imposible. En el ejercicio anterior la frontera de posibilidades de producción nos muestra como si queremos aumentar la cantidad producida de un bien, habrá que disminuir la cantidad producida del otro. Ya tomando en cuenta igualmente la imagen del ejercicio, ya les hablé acerca de las tres estructuras productivas que se dan en esta situación, la cual es estructura productiva ineficiente, estructura productiva eficiente y estructura productiva inalcanzable. La ineficiente cuando se encuentra por debajo del factor de posibilidades de producción, es decir, o no se utilizan todos los recursos, o sea, es decir, son recursos ociosos, o bien la tecnología no es la adecuada. En la eficiente, en cambio, se sitúa frente a la frontera o muy cercana a ella, no hay recursos ociosos y se está utilizando una mejor tecnología. En inalcanzable se encuentra por encima de las posibilidades de producción. Es teórica, ya que ningún país puede producir por encima de sus posibilidades. El coste de oportunidad. El coste de oportunidad es aquello a lo que renunciamos cuando tomamos otra decisión. Por ejemplo, si tenemos un presupuesto de 3 euros para elegir entre comprar chocolate o helado, decidamos lo que decidamos, tendremos un coste de oportunidad. Si decidimos finalmente por adquirir el chocolate, habremos renunciado al helado y viceversa. Ese es el coste de oportunidad. Ya, igualmente nos vamos a adentrar en lo que son los costos. Aquí tenemos entre uno de los principales el costo de producción, ya que este es el valor del conjunto de bienes y esfuerzos en que se incurren para obtener un producto terminado en las condiciones necesarias para ser entregado al sector comercial. De esta manera general, para la elaboración de las curvas de costo en corto plazo, se involucran a los costos fijos, a los costos variables y a los costos marginales. El análisis de costo y el control de estos es una función cuyo objetivo es mantener a la empresa en una posición económica satisfactoria. Ya, el costo fijo.
A este se le entiende por costo fijo aquel que no varía con la cantidad de bienes o servicios producidos. Es el costo que permanece constante independientemente de que no se produzca poco o mucho de un bien o se ofrezca o no un servicio. En la imagen podemos ver que el precio se mantiene constante, así existan variaciones, siempre va a mantenerse constante. Ya, el costo variable. Este se entiende por costo variable aquel que se modifica directa proporcionalmente de acuerdo al volumen o cantidad de insumos que se emplean en la producción. Son los costos que varían dependiendo del nivel de la susodicha producción de bienes y servicios. En cambio, en el costo variable se puede ver una alteración en la curva que es muy notoria, ya que si el precio varía, todo aquí cambiaría proporcionalmente en su producción. Ya, el costo total. Por costo total se puede entender la sumatoria del costo fijo y el variable que se utilizan directa o indirectamente en un proceso productivo de bienes o servicios. En cuanto al costo marginal, este es el que incurre en el proceso productivo al generar una unidad de un bien o servicio. Es decir, que el valor del costo total se divide por el número de unidades producidas y obtenemos el costo por cada unidad producida por medio de la siguiente ecuación, en la cual nosotros podemos observar es que se dice que el costo medio es como el costo marginal, en la cual es igual al costo total sobre el número de cantidades producidas. Y bueno, esto ha sido todo el tema de microeconomía que nosotros les hemos podido hablar.